He aquí el hombre en la cruz, a hombros mis pecados, y escucho con pesar mi voz unirse a cada escarnio. Mi culpa le retuvo allí, la obra completando, me imparte vida por morir, ya todo es consumado. De dones no me jactaré, por fuerte ni por sabio, de quien murió me gloriaré, Jesús resucitado, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda. Señor, gracias por tu amor. Gracias por lo que hiciste en la cruz, nuestra culpa, tu obra completando, dándonos vida. Por mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Bueno, hermanos, buenas tardes. Nuevamente estamos por este medio compartiendo la palabra de Dios.
Vamos a retomar nuestro estudio de Efesios que habíamos dejado en el versículo 6 del capítulo 1, así que le invito por favor a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 1. Hoy vamos a estar viendo el versículo 7 al 11, pero vamos a leer desde el versículo 3. Dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, vamos a estar viendo del versículo 7 al versículo 12, y cuando comenzamos desde el versículo 3 con esta porción, estuvimos hablando de la importancia de alabar a Dios en medio de las circunstancias difíciles, que generalmente tendemos a alabar a Dios cuando las cosas nos sonríen, cuando la vida nos va bien, cuando tenemos bendiciones terrenales, materiales, pero que nos cuesta alabar a Dios en situaciones difíciles, nos cuesta alabar a Dios cuando las situaciones no van bien. Pero vimos cómo Pablo se encuentra preso cuando está escribiendo esta carta, él está preso en Roma, y vimos cómo Pablo, en medio de esa situación, estando preso en Roma, él medita en el Evangelio, y eso hace que su corazón estalle en alabanza a Dios. Y esa alabanza comienza en el versículo 3. Pablo alaba a Dios por las bendiciones espirituales. Dice, bendito, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo comienza a describir cuáles son esas bendiciones espirituales con las cuales Dios lo ha bendecido, o nos ha bendecido a nosotros los creyentes. Bueno, vimos, la última vez que vimos este pasaje de Efesios, en el versículo 4, que una de esas bendiciones espirituales es la elección. Otra de esas bendiciones espirituales, versículos 5 y 6, es la adopción. Y Pablo va a dar ahora 3 bendiciones más por las cuales debemos alabar a Dios. En primer lugar, debemos alabar a Dios porque Él nos ha concedido el perdón de nuestros pecados. Eso se encuentra en el versículo 7. En segundo lugar, debemos alabar a Dios porque Él nos ha revelado el misterio de la salvación. Eso se encuentra en el versículo 8 al 10. Y en tercer lugar, debemos alabar a Dios porque Él nos ha dado una herencia. Versículos 11 y 12. Así que en primer lugar, debemos alabar a Dios porque Él nos ha concedido el perdón de nuestros pecados. Noten ahí en versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo había terminado en el versículo 6 hablando de la salvación y diciendo que es un regalo, dicen, noten ahí en el versículo 6, con el cual nos hizo aceptos en el amado. La Biblia de las Américas lo traduce que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La idea de esa frase es que Dios gratuitamente nos ha regalado la salvación. Él lo ha hecho de forma gratuita, es un don de Dios, la salvación es un regalo de Dios, nadie se la gana. Y como sucede a veces con los regalos, nosotros, como no nos costó nada a nosotros, tendemos a despreciarlo. Como es algo que se nos regala y en un sentido, porque en otro sentido sí, pero en un sentido
no nos cuesta nada, en el sentido de que no es que tenemos que hacer obras para salvarnos, no tenemos que esforzarnos para ganarnos la salvación, sino que es por medio de la fe en Cristo. Entonces podemos pensar que no costó nada. Muchas veces vemos, por ejemplo, los hijos de los empresarios, que ellos muchas veces heredan las empresas de sus padres y las funden. No siempre, algunos hasta la potencian, pero en muchos casos las funden las empresas. O heredan una gran herencia y se la gastan toda. ¿Por qué? Porque los hijos no fueron conscientes del sacrificio que hizo su padre para fundar esa empresa. Y para ellos, en un sentido, fue gratis. Entonces, como para ellos fue gratis, piensan que no tuvo ningún costo. Aunque tuvo un costo. Su padre seguramente se rompió el lomo trabajando para fundar esa empresa. Bueno, del mismo modo, como la salvación es un regalo, es gratis para nosotros, no debemos hacer ninguna obra, ningún esfuerzo, solamente es por gracia mediante la fe, es creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz a nuestro favor. Como no nos costó nada, tal vez podemos pensar que para Dios fue fácil perdonarnos. Que, bueno, simplemente nos perdonó y listo, Él es Dios, así que nos perdonó. Pero este pasaje y otros nos muestran de que nuestra salvación tuvo el precio más caro que alguien jamás haya pagado. Noten que Pablo dice ahí que tenemos redención. La palabra redención significa liberación. Es liberación por el pago de un precio. Se aplica generalmente al rescate de esclavos. Y hay varias palabras que se traducen, que significan pagar un precio. En griego, no las voy a nombrar, pero una de ellas habla de comprar del mercado de esclavos. Esa es una de las palabras que se usa en griego, comprar del mercado de esclavos. Otra es rescatar del cautiverio. Y esta palabra, redención, en este contexto, Pablo la usa para hablarnos de que Dios nos rescató, pero no del mercado de esclavos, aunque sí nos rescató del mercado de esclavos, pero acá no está usando esa palabra. Tampoco está hablando de que nos rescató del cautiverio, sino que la palabra que usa acá es para decir que nos rescató, pero de lo que Dios nos rescató es del juicio divino. Fuimos rescatados, en un sentido, de la ira de Dios. Fuimos rescatados de recibir la ira de Dios sobre nosotros. Y para rescatarnos de la ira de Dios, hubo un precio que pagar. Y ese precio nos dice el versículo 7, que tenemos redención, somos liberados por su sangre, o la Biblia de las Américas dice mediante su sangre. Bueno, ¿la sangre de quién? Por contexto, es la sangre del Hijo, la sangre de Jesucristo, porque el versículo 6 dice que nosotros aceptos en el amado, que es Cristo, dice en quien tenemos redención por su sangre, la sangre de Cristo. Así que somos esa liberación, esa redención, la obtuvimos mediante la sangre de Cristo. Ahora, ¿por qué dice que es mediante la sangre de Cristo? Bueno, esto obviamente hace referencia al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para el perdón de los pecados, se ofrecían sacrificios que en un sentido no quitaban el pecado, pero lo cubrían hasta la venida de Cristo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Levítico, capítulo 4, versículo 1 al 3, donde se hablan de los sacrificios de animales. Leemos que Moisés escribe, Levítico 4.1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, o sea, pecare, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Esa sangre no tenía, que se ofrecía de los animales, no tenía nada mágico, sino que era un símbolo de lo que había de venir. Lo que simbolizaba la muerte del animal es que por causa del pecado alguien debía morir. Y en ese caso el que moría era un animal. La paga del pecado es muerte. El hombre que pecare se morirá y el pecador merece morir. Pero en lugar de morir el pecador se sacrificaba a un animal. Y eso apuntaba al sacrificio de Cristo
en la cruz. Ese animal, en un sentido, no es que quitaba los pecados, pero los cubría y apuntaba hacia lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Por eso, cuando Juan el Bautista ve a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios, porque hacía referencia a los corderos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de los animales que lo cubrían, Cristo quita los pecados nuestros, de aquellos que nos arrepentimos. Y esto lo hace mediante su sangre. La referencia a su sangre es a su muerte. Por eso dice mediante su sangre. Es mediante su muerte que Cristo nos ha rescatado, nos ha comprado para sí mismo. Y el precio que se ha pagado para nuestra redención, como dije antes, es el precio más caro que jamás podríamos haber imaginado. Dice 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados, ahí está la idea, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y ahora Pedro nos dice cómo fuimos rescatados. No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino, en contraste con eso, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados mediante la sangre de Cristo. Como de un cordero, los sacrificios del Antiguo Testamento, sin mancha y sin contaminación, porque la idea era esa, que el cordero que se presentaba no debía tener defecto, porque apuntaba a la muerte de Cristo, el cual no cometió pecado. Por eso Pablo le dice a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:28, cuando está en Mileto y se está despidiendo, él dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros mismos, los ancianos de Éfeso, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En Apocalipsis, cuando se nos abre, vamos a decir, la cortina y se nos permite ver lo que pasa en el cielo, dice que las multitudes adoraban a Dios, diciendo lo siguiente: digno eres, le dicen al Cordero, a Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él era digno de tomar ese libro que nadie podía tomar y de abrir los sellos, porque Él fue el que fue inmolado, el que murió en lugar del pecador, y con su sangre nos has redimido. Esa es la alabanza que se escucha del cielo. Ahora, pensá por un momento. Dios es dueño de todo el oro del mundo. Dios es el dueño de todas las riquezas del mundo. Él podía haber entregado cientos de miles de billones de dólares para comprarlos. Él podía haber dado un cheque con la cifra que Él quiera, porque Él es el dueño de todo el dinero del mundo. Pero no solo es el dueño de todo el dinero del mundo, Él es el dueño del mundo. Así que Él podría, para comprarnos, podría haber dado, no sé, un país, podría haber dado una nación, un continente, pero no lo hizo de esa manera. Ahora no solamente es dueño del dinero, no solamente es dueño del mundo, Él es dueño del universo. Él podía haber dado un planeta para comprarnos. Podía haber dado, no sé, el universo para comprarnos. Pero no lo hizo. Podía haber dado una galaxia, pero no lo hizo. Porque ese precio no podía comprarnos. O tal vez algunos pueden pensar, bueno, Dios, como muchos piensan, que al final todos van a ser salvos, porque bueno, Dios simplemente puede mirar para otro lado. Él es Dios, así que puede mirar para otro lado y puede decir, bueno, vayan todos al cielo. Pero no es así, porque eso quebrantaría su justicia. Así que nosotros quebrantamos la ley de Dios y merecemos ser castigados por eso. Y el dinero no nos puede comprar, la tierra no nos puede comprar, somos culpables y alguien tiene que pagar. Y por eso Dios entregó lo más precioso, nos dice el texto. Entregó a su Hijo, a Cristo. Cristo es Dios hecho hombre que en la cruz estaba muriendo en nuestro lugar. Él recibió la ira que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Ese fue el precio que hubo que pagar. La muerte del Hijo de Dios. Que la segunda persona de la Trinidad se haya humanado y haya muerto en una cruz como el peor de los pecadores. Por eso Isaías, hablando del sacrificio de Cristo, Isaías 53:4 dice lo siguiente: ciertamente llevó Él, el siervo de Dios, nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El punto es, nosotros pensamos que Él estaba muriendo porque Dios lo estaba castigando por su pecado. Pero lo aclara Isaías acá. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Isaías lo dice bien claro. El siervo de Dios, Jesús, está siendo castigado por nuestros pecados. Y el precio que tuvo que pagar fue la cruz. Y la realidad es que nunca, jamás vamos a terminar de comprender lo que significó la cruz para el Señor. Por eso dice que nuestra redención, el rescate, la salvación fue gratis para nosotros. Pero hubo un precio que pagar, el precio más caro que uno se puede imaginar. Nos cuenta uno de los evangelistas, Lucas, que cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, ya a unas horas de ser sacrificado, de ser arrestado e ir a la cruz, dice lo siguiente en Lucas capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, esto es jueves a la noche, Jesús es crucificado el viernes, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice Lucas, y estando en agonía, hablando de Cristo. Y la palabra ahí, agonía, quiere decir sufriendo intensamente. Alguien escribió lo siguiente referente a esto de sudar gotas de sangre. Escribió lo siguiente, cuando estos factores, extrema angustia, súplica ferviente, sensibilidad sin paralelos, se combinan, la tensión resultante puede provocar fácilmente una dilatación de los vasos capilares subcutáneos al punto que revientan. Cuando esto ocurre en las proximidades de las glándulas sudoríparas, como casi siempre ocurre, la sangre y el sudor resuman juntos. Esto puede ocurrir en gran parte del cuerpo. Las gruesas gotas o coágulos de sangre que teñían de rojo las gotas de sudor corrían luego por el rostro para caer en tierra. Cristo es 100% Dios, pero 100% hombre. Y como hombre, imagínense la presión al punto de que Él empieza a sudar gotas de sangre. Dice que sus vasos capilares se estallan. Imagínense la presión que Cristo tenía que pasar, de que el santo, el que es muy puro de ojos, para ver el pecado, está recibiendo la ira que nosotros merecíamos. Imagínense la presión que eso debe haber sido. Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el precio. Fue gratis para nosotros, pero tuvo el costo más alto que podemos imaginar. A veces se nos dice, o leemos en las noticias, leemos en los diarios, escuchamos en las noticias, la cantidad de dinero que se paga a veces por un jugador de fútbol americano, de rugby, de lo que fuere. Son cantidades que ni siquiera las podemos contar. Bueno, el precio que el Padre pagó para rescatar a sus enemigos fue muchísimamente mayor. Fue un precio incalculable. El Hijo de Dios, Jesús, que nunca quebrantó la ley de Dios, que siempre vivió de una forma perfecta, tuvo que ir a la cruz a recibir la ira que nosotros merecíamos, a morir la muerte que nosotros debíamos haber muerto. Así que imagínense el precio que fue eso. Imagínense lo que, y la realidad es que no lo podemos imaginar en su totalidad, el pecado de todos los salvos, de todos los tiempos, puesto sobre Cristo en la cruz. Imagínense la presión, imagínense el desamparo del Padre, imagínense lo que debe haber sido eso, al punto de que Cristo está sudando en el huerto de Getsemaní grandes gotas de sangre. Y el resultado que tenemos
por ese hermoso precio, por la muerte del Hijo a nuestro favor, nos dice el texto que obtenemos el perdón de pecados. La palabra ahí, perdón, quiere decir liberación de una obligación o deuda. Y esto obviamente también apunta al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el día de la expiación, conocido como el Yom Kippur, eso está en Levítico 16, 7 al 10, en ese día el sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos sin defecto, a uno se lo sacrificaba y con su sangre se rociaba el altar, y al otro el sumo sacerdote imponía sus manos sobre su cabeza como señal de que sus pecados, los pecados del pueblo, estaban siendo transferidos a ese macho cabrío, y luego se lo llevaba al desierto y se lo soltaba para que se fuera lejos. Y eso simbolizaba el perdón. Simbolizaba que alguien debía morir, por un lado, y por otro lado simbolizaba que nuestros pecados eran llevados lejos para nunca más ser vueltos a ser recordados. Y la Escritura en el Antiguo Testamento nos habla del perdón justamente como eso, como algo que se lleva lejos, que no se recuerda nunca más. Dice el Salmo 103, 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros las rebeliones. Dios, como está lejos el oriente del occidente, nunca se cruzan los dos extremos más lejanos. Así hizo alejar de nosotros las rebeliones. Dios quita nuestros pecados y ya no se acuerda de ellos. Dice Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y termina, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La idea de sepultar el pecado, obviamente es eso. No se va a acordar más. Lo va a echar en lo profundo del mar, donde nadie lo puede ver. Y Jeremías 31-34, hablando del perdón de los pecados y del nuevo pacto, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Miren cómo termina. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré de su pecado. Esto es precioso. Dios perdona nuestros pecados. Ya no se acuerda de ellos. El precio fue extremadamente grande. El precio fue que el santo, santo, santo tuvo que cargar con nuestros pecados. Tuvo que ser tratado como el peor de los pecadores. El precio fue incalculable. Pero el beneficio también es incalculable. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. El punto es que no se acuerda porque se olvidó, sino el punto es que porque Él es omnisciente, Él sabe todo. No es que no lo sabe, el punto es que Dios ya no nos lo echa en cara. Ya todos esos pecados Dios no nos los trae a colación, no nos está acusando por esos pecados. Y eso es precioso. Alguien dijo lo siguiente: es trágico que muchos cristianos se depriman por sus deficiencias y faltas, pensando y actuando como si Dios aún les echara su pecado, y olvidando que debido al hecho de que Dios ha tomado sobre sí todos sus pecados, están separados de ellos cuanto está lejos el oriente del occidente. Muchas veces nos olvidamos del perdón de Dios y vivimos como si Dios nos fuese a castigar en cualquier momento por nuestro pecado, como si Dios estuviese airado contra nosotros. Pero no es así. Dios ya castigó a su Hijo en nuestro lugar. Y por eso ya no nos castiga a nosotros, nos disciplina como un Padre amoroso, pero Dios ya no nos castiga. Dios nos azota en amor para hacernos volver a Él. Pero ya no hay condenación para nosotros. Por eso es lo que Pablo dice. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es precioso. Todos tus pecados han sido perdonados en la sangre de Cristo, en su muerte y en su resurrección a nuestro favor. Por eso cuando seguramente te pasa que pecas y pensás que bueno, ya
Ya está, ya Dios no te puede perdonar más. Ya Dios te perdonó muchas veces. Ya este pecado sobrepasó todo. Debemos recordar que Cristo pagó por todos nuestros pecados, que por Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de los pecados. Por eso, como hemos cantado muchas veces, esa preciosa canción que dice: cuando he caído en tentación y al sentir condenación, es el punto. Cuando pecamos y sentimos la condenación de Dios, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mis pecados perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Por eso, cuando pecas, en vez de flagelarte por tu pecado, debes correr a confesar tu pecado. Y cuando confesas tu pecado, debes recordar de que tu comunión con Dios fue restaurada. Cuando confesamos nuestros pecados, no estamos obteniendo el perdón de redención. Ese perdón de redención lo obtuvimos cuando la primera vez que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que nos han predicado el Evangelio, o que hemos entendido el Evangelio, o que Dios ha traído luz sobre el Evangelio, y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo. Ya ese pecado de redención se aplica en ese momento, pero luego en nuestro día a día vamos pecando y necesitamos la confesión para el perdón de la comunión con Dios. Por eso recordarán en Juan 13, cuando Jesús les está lavando los pies a sus discípulos y llega a Pedro, Pedro le dice que no iba a permitir que Jesús le lave los pies. Y Jesús le dice: Pedro, si yo no te lavo, no tenés parte conmigo. Entonces Pedro, como siempre, se va al otro extremo y dice: bueno, no solo los pies, entonces también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice lo siguiente en Juan 13:10: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque estaba Judas en ese momento. Pero el punto es que ya no necesitan el perdón de redención, pero sí necesitan el perdón diario de comunión. Y ese perdón diario de comunión podemos obtenerlo por el perdón de redención. Pero ya no hay condenación para nosotros. Eso es precioso. Después de este gran precio, hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. Dios te ama en Cristo. Si vos sos un creyente, te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo, Dios te ama y nunca jamás te va a dejar de amar. Y el pecado tiene consecuencias dañinas y debemos confesarlo, pero Dios nunca nos va a dejar de amar. Por eso, como dije antes, Pablo dice: ya no hay condenación. No hay posibilidad de que Dios nos condene, porque el Hijo ya ha pagado por nuestros pecados. Por eso, cuando pecamos, o cuando pecas, o cuando peco, no debemos vivir como condenados. No debemos vivir como cristianos de segunda categoría. No debemos vivir como cristianos a los cuales Dios ama menos. Porque no existe cristianos a los cuales Dios ame más y cristianos a los que Dios ame menos. Porque todos los cristianos han sido salvos por gracia mediante la fe en Cristo. Y ninguno tiene más mérito, ninguno tiene más obras. Así que esto es precioso, hermanos. Dios ya no nos está echando en cara nuestros pecados, porque todos fueron perdonados por la sangre de Cristo en la cruz. Y noten cómo termina el versículo 7. Dice que Él perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y eso es precioso. Alguien dijo lo siguiente referente a esta frase. Valga la siguiente ilustración. Imaginemos a dos personas muy ricas. Al pedirles que contribuyan a una buena causa, ambos dan de sus riquezas. El primero, sin embargo, dona una cantidad miserable, muy lejos de lo que de él se esperaba. Este solamente da de sus riquezas, pero no conforme a ellas. El segundo es generoso con sus donaciones hacia cualquier causa noble. Da conforme al monto de su fortuna. Termina diciendo: Dios siempre da y perdona conforme a sus riquezas. Él de veras es rico. Su gracia hacia el indigno es de carácter infinito. El punto es que Dios es rico en misericordia y su misericordia nunca se termina. Él nos perdona conforme a sus riquezas y su misericordia es infinita. Por eso, como dije antes, Él nunca, jamás nos va a decir: ya te perdoné demasiado, ya no te perdono más.
No hay posibilidad de que cuando vayamos a confesar un pecado, Dios nos diga basta, ya está. A veces nosotros lo hacemos eso. Pero Dios nunca lo va a hacer. Nunca, porque Él nos da conforme a sus riquezas. Y Él es infinito en gracia y misericordia. Ahora, Pablo agrega otro motivo por el cual debemos alabar a Dios. En primer lugar, vimos que debemos alabar a Dios porque Él perdonó nuestros pecados. Pero en segundo lugar, debemos alabar a Dios porque Él abrió nuestro entendimiento para que podamos creer en el Evangelio. Debemos, en segundo lugar, alabar a Dios porque Él nos ha revelado el misterio de la salvación. Y eso lo leemos en el versículo 8 al 10. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La idea ahí de sabiduría es la capacidad para entender y en consecuencia actuar de manera sabia. Y la palabra discernimiento es la virtud práctica que tiene que ver más que todo con la acción. El punto acá de Pablo es que Dios nos dio la capacidad para entender su palabra, pero no solo para entenderla, sino también para obedecerla. Nos dio la capacidad para entender el Evangelio y obró en nosotros para que vayamos a Cristo en arrepentimiento y fe. La Escritura nos dice que el hombre natural, el no creyente, no puede entender las cosas espirituales. Eso lo vemos en 1 Corintios 2:14. El no creyente no puede entender las cosas espirituales. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, Pablo nos dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que el no creyente está ciego al Evangelio, no lo puede ver, está ciego, no puede ver la luz. Y así nos encontrábamos nosotros, no entendíamos, no podíamos entender el Evangelio, no podíamos obedecer a Dios. Pero Él ha obrado en nosotros para obedecer el llamado a ir a Cristo en arrepentimiento y fe. No lo entendíamos, jamás podíamos obedecer a ese llamado de ir a Cristo en arrepentimiento y fe, pero Él obró en nosotros para que podamos creer. Él nos dio sabiduría, Él nos dio discernimiento. Él no solamente, vamos a decir así, Él no solamente envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, porque aunque la luz vino al mundo, los hombres, nos dice Juan, amaron más las tinieblas que la luz. Así que Dios envía a su Hijo a morir en lugar del pecador, y el pecador aún así lo sigue rechazando. No es que cuando ve a Cristo en la cruz dice, wow, cuánto Dios ha amado al hombre, vayamos todos a Él. El hombre no dice eso. Cuando Dios se humana, el hombre lo rechaza. Y nosotros hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Pero Dios no solamente ha enviado a su Hijo, sino que nos ha dado luz para que podamos entender el Evangelio y para que podamos responder a ese llamado. Por eso cuando dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que nos dio sabiduría, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, quiere decir que Dios nos ha revelado, nos ha hecho entender el Evangelio. La palabra ahí que usa misterio, obviamente cuando nosotros pensamos en misterio pensamos en algo misterioso, pero en el contexto en el cual Pablo se usaba en ese momento, el misterio era algo que antes estaba oculto, pero que ahora se había revelado. Eso es un misterio. No es algo misterioso, sino es algo que estaba oculto, pero ahora se ha revelado. Ahora, ¿qué es ese misterio? Bueno, ese misterio es el Evangelio, porque es el contexto en el cual nos viene hablando Pablo, y es lo que nos vino diciendo en el versículo 7, hablándonos de la cruz, del sacrificio de Cristo, que por su sangre tenemos redención. Ese es el misterio. ¿Y por qué es un misterio? Porque si bien el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, como vimos, Isaías 53 nos habla de su muerte, Génesis 3.15 nos dice que va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de Satanás. En Isaías 52.13 nos habla del reinado de Cristo. Pero la realidad es que las personas, los profetas en el Antiguo Testamento, no entendían cómo iba a suceder esto. Por eso Pedro nos dice en capítulo 1, versículos 10 al 12, que los profetas que profetizaron de la gracia, justamente del Evangelio, destinada a nosotros, dice que ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba antemano los sufrimientos de Cristo. Ellos estaban indagando, escudriñando cuál era la persona, cuál era el tiempo, cómo iba a ser este plan de la redención. Pero nos dice
Primera de Pedro 1:12. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, etc. Pero dice, los profetas estaban ahí tratando de entender, pero ellos no entendían. Entendían muchas cosas, claro que sí. Ellos no eran ignorantes, ellos eran teólogos excelentes y ellos entendían la revelación pasada y en base a lo que entendían ellos escribían, ¿no? Por eso Moisés entendió Génesis 3:15 que iba a haber una descendencia que iba a aplastar la cabeza de Satanás y por eso por todo el libro de Génesis sigue hablando de descendencia. Oseas entendió que el Mesías sería un nuevo David y por eso escribió sobre eso. Pero ellos no entendían cómo iba a funcionar exactamente esto. Ellos no sabían que era Cristo aquel ante el cual se iba a doblar toda rodilla. Pero ahora el Nuevo Testamento se nos revela que esa manera en la cual vamos a tener redención es mediante la sangre de Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios hecho hombre. Así que Dios obró en nosotros para que podamos entender este misterio. ¿Qué misterio? Que la segunda persona de la Trinidad se iba a humanar, iba a morir en la cruz en lugar del pecador. Y esto es parte de la gracia que debe llevarnos a alabar a Dios. ¿Alguna vez te preguntaste por qué si es tan fácil entender el Evangelio muchos no lo creen? ¿Por qué si es obvio que somos pecadores? Es obvio que existe Dios. ¿Por qué muchos no lo creen? Y cuando uno indaga o estudia más sobre la apologética, que es la defensa de la fe, hay un montón de evidencias. Es precioso estudiar sobre apologética porque nos da argumentos que lo que estamos creyendo es real. Creer en la Biblia es real, creer en Cristo es real, Dios existe, etc. Y cuando uno estudia sobre eso y te das cuenta de todos los argumentos que hay para creer en Dios, te das cuenta que debes tener mucha fe para ser ateo. Porque realmente es obvio que Dios existe, la creación da gloria a Dios, la resurrección demuestra que Jesús es Dios, que Él estaba muriendo por nuestros pecados, etc. Y cuando indagás, y a veces uno estudia sobre estas cosas y conoce un montón de argumentos y vas con todos esos argumentos a predicarle a alguien y te empieza a tirar argumentos y vos se los vas rebatiendo todos. Y cuando llegás al final y ya esta persona no tiene argumentos, aún así no cree. Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Me ha pasado de hablar con personas hasta de enojarme, porque les he dado argumento tras argumento tras argumento y cada cosa que ellos me tiraban la he derribado. Y cuando he llegado al final no han creído. ¿Por qué? Porque no es cuestión de inteligencia. No es que nosotros fuimos más inteligentes, sino es que Dios nos dio sabiduría y discernimiento. Dios en su gracia abrió nuestros ojos, abrió tus ojos para que puedas creer en el Evangelio. Vos estabas ciego, pero Dios abrió tus ojos. Por eso el Señor Jesús en Lucas 10:21 dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Dios en su gracia quiso que podamos entender el Evangelio. Y el punto de revelar ahí no es que nos habla en un sueño o que tenemos una visión o lo que fuere, sino la idea de revelar es que Dios nos abre el entendimiento para que podamos entender la Biblia, para que podamos comprender el Evangelio y para que podamos responder al llamado de ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso Pablo está alabando a Dios, porque en su gracia no solamente le ha dado fe y arrepentimiento, no solo ha perdonado sus pecados, sino que abrió el entendimiento para que pueda entender y responder al Evangelio. Por eso debemos orar por los perdidos. Por eso debemos orar para que Dios los salve, porque no es una cuestión no basta con técnicas, no basta con argumentos. Vos podés ser el mejor de todos argumentando, podés darle 1000 argumentos lógicos, pero si Dios no trae luz sobre esa persona
no va a creer en el Evangelio. Esa persona está cegada, pero está cegada no porque es una víctima, está cegada por su pecado, porque ama su pecado constantemente, porque está abrazado a su pecado y no quiere tener nada que ver con Dios. Por eso debemos orar, porque no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de incredulidad. Y claro que debemos prepararnos, claro que debemos tener argumentos a la hora de predicar el Evangelio, pero debes recordar que tus argumentos no van a salvar a nadie. El único que puede salvar es Dios. Por eso predicamos el Evangelio, pero oramos para que Dios lo salve. Por eso no manipulamos a la gente. No tratamos de tocar sus emociones con música, no sé, como se da en algunos lados, que se trata con música sensible y la voz del predicador que habla de una manera tenue, trata de mover las emociones de las personas para que levanten su mano, para que pasen al frente, para que hagan una oración. Y podemos hacer eso. Podemos hacer que una persona haga una oración, podemos jugar con sus sentimientos, podemos hacer que una persona pase al frente, podemos hacer que levante su mano, pero no lo podemos salvar. No lo podemos salvar. Por esas personas que hacen eso, luego cuando vienen las dificultades, se aparta porque nunca fueron creyentes. Por eso predicamos con pasión. Clamamos a los pecadores que vengan a Cristo de arrepentimiento y fe, como decía Spurgeon. Si van a ir al infierno, van a tener que saltar por encima nuestro. Debemos hacerlo. Pero clamamos a Dios para que esa semilla del Evangelio dé fruto. Para que el Señor tenga misericordia y abra los ojos de las personas. Ahora, Pablo está diciendo que Dios hizo que podamos entender la salvación, pero lo precioso de todo esto, que Pablo está hablando vamos a decir así, del final de la salvación. Noten el versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo está pensando, no tan que Dios nos reveló el Evangelio, hizo que podamos entender el Evangelio, pero está pensando en el final de la salvación. No solo cuando creímos, versículos 7, sino en el momento en el cual, o mejor dicho, en la eternidad pasada, sino en el momento en el cual nuestra salvación va a ser consumada. Cuando Cristo vuelva y toda rodilla, como dice Filipenses capítulo 2, toda rodilla se doble delante del Señor y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Pablo está pensando en ese momento, nos dice el versículo 10. Dios nos ha dado entendimiento para que podamos creer en el Evangelio y para que podamos entender de que Cristo un día va a volver y va a reinar por toda la eternidad. Y lo precioso de esto es que Él está encadenado, pero su mente y su corazón están pensando en la eternidad. Estaba pensando en la eternidad pasada, o en la eternidad no tiene tiempo, pero por decirlo de alguna manera, en la eternidad pasada estaba pensando en el versículo 4, que nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara todo, nos ha querido salvar. En el versículo 10 está pensando en la consumación de este plan de salvación, cuando Cristo vuelva y reine por sobre todas las cosas. Pablo está encadenado, pero está pensando en la eternidad. Y seguramente él podía preguntarse, ¿por qué estaba encadenado si él no había hecho nada malo? Era injusto, pero Pablo ni le importa eso. Su corazón explota en alabanza a Dios por la salvación y su corazón explota pensando en que un día aquellos que lo habían encadenado doblarían su rodilla delante del Señor. Pablo está pensando en ese día. Ahora, algunos dicen que en base a Filipenses 2 y a este versículo, reunir todas las cosas en Cristo quiere decir que todos al final van a ser salvos. Bueno, la Biblia no enseña eso. Apocalipsis 20 nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia nos habla mucho sobre el infierno, sobre la condenación, sino que la expresión de reunir todas las cosas en Cristo quiere decir que toda la creación estará sometida a Cristo. En eso está pensando Pablo, en este versículo. Está pensando que Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo, nos ha dado entendimiento para poder entender la salvación, el perdón de nuestros pecados y mira hacia adelante al momento
en el cual todos estén postrados delante de Cristo. Y realmente pienso que son de las cosas a las cuales necesitamos reflexionar. A veces cuando estamos tal vez pasando por momentos difíciles, pasando por momentos de angustia, tal vez estamos sufriendo, debes mirar la esperanza del Evangelio. La esperanza de que va a haber un día, como dice Apocalipsis, en la cual Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. El punto es que ya no va a haber más sufrimiento, más dolor. Donde ya no luchemos con las aflicciones de este mundo caído. Donde ya no luchemos más con nuestro pecado. En eso debemos meditar. El Evangelio no solamente se trata del perdón, se trata de que un día estaremos glorificados, con cuerpos glorificados delante del Señor, alabándole. Y ya sin lucha con el pecado. Lo que Pablo está haciendo, a pesar de estar en la cárcel, es mirar la vida por encima del sol. Mirar la vida a la luz de la eternidad. Más allá de que yo esté acá encadenado, dice Pablo, un día todos se doblarán, todos doblarán su rodilla delante de Cristo. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Tenemos una hermosa esperanza, dice Pablo. Pero Pablo no solamente alaba a Dios, en primer lugar, por el perdón de sus pecados, no solamente alaba a Dios, en segundo lugar, porque Él ha revelado, ha abierto los ojos para que puedan entender el Evangelio. Pablo alaba a Dios, en tercer lugar, porque Dios nos ha dado una herencia. Noten versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La idea de obtener, ahí quiere decir obtener por sorteo. No es claro en el texto, los eruditos dicen que no es claro si nosotros obtuvimos una herencia o nosotros somos la herencia. La realidad es que gramaticalmente las dos cosas son posibles, que nosotros seamos la herencia o que nosotros obtengamos la herencia, y la realidad es que teológicamente las dos cosas son posibles. En 1 de Pedro 1 nos dice que tenemos una herencia nosotros, una herencia incorruptible, incontaminada, incorruptible, inmarcesible en los cielos. Pero en Juan 6:37 nos dice que nosotros somos entregados al Hijo, tal vez como una referencia a una herencia. Así que puede ser que nosotros seamos la herencia o que hayamos obtenido una herencia, pero el punto acá por el cual Pablo alaba a Dios es que la palabra ahí, hemos obtenido herencia, da la idea de algo determinado por Dios. Dios determinó darnos una herencia y Dios determinó que seamos su herencia. Y lo precioso ahí es que Dios en su soberano plan ha querido que nosotros seamos coherederos con Cristo, porque dicen, fíjense el versículo, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Los herederos no tienen mérito, simplemente heredan. Y el punto de Pablo acá es que nosotros no tenemos mérito, pero Dios en su soberana voluntad ha querido darnos una herencia. Así que nuestro destino no está ligado a la suerte, no está ligado al mérito humano, sino está ligado a que Dios, en su plan perfecto, quiso darnos una herencia. Si vos sos un creyente, no sos un creyente por casualidad. No es que por casualidad alguien te leyó el Evangelio, alguien te predicó el Evangelio, no es que por casualidad te llegó un folleto, no es que por casualidad naciste en una familia cristiana, no es que por casualidad justo estabas leyendo la Biblia y pudiste entender el Evangelio, no es por casualidad. Es porque Dios, en su plan infinito, ha querido darte una herencia, ha querido que vos seas su herencia. Y dice que está reservada para nosotros en los cielos esta herencia. El punto es que es tan segura de que la vamos a obtener, que Pablo ahí usa un tiempo pasado, hemos obtenido herencia. En un sentido, la herencia, todavía no llegamos al cielo. Pero Pablo está usando un tiempo pasado para hablar de algo hecho ya. De que nadie, absolutamente nadie, puede frustrar el plan de Dios. De que nadie puede quitarnos esa herencia. Ya nos fue dada, aunque todavía no llegamos al cielo. Todavía no la tenemos en un sentido. Pero en otro sentido ya la tenemos. Porque nada puede frustrar el plan de Dios. Un día estaremos con Cristo reinando con Él por toda la eternidad. Pero no porque hayamos hecho algo bueno, sino porque Dios, y ese es el punto de Pablo acá,
Dios, en su plan perfecto, según su beneplácito, según el puro afecto de su voluntad, el que controla absolutamente todas las cosas, ha querido darnos una herencia. Vos podés tener los mejores planes, pero esos planes pueden ser frustrados. Nosotros teníamos los planes de en este momento estar con ustedes ahí en la costa y vino toda esta enfermedad y no lo podemos controlar. Y podemos tener las mejores intenciones, los mejores planes, pero una gripe, una catástrofe, no sé, 1000 cosas pueden pasar que frustren nuestros planes, porque no somos soberanos. Porque aunque a veces pensamos que lo somos y actuamos como si lo fuéramos, no somos soberanos. Y la más mínima cosa puede frustrar nuestro plan. Pero el punto de Pablo acá es, no sucede así con Dios. Dios es soberano y nada puede frustrar su plan. Dios ha determinado salvarte y lo va a hacer. Dios controla cada átomo del universo. Nada pasa por casualidad en el plan de Dios. Nada sucede porque a Dios se le haya escapado un detalle. Si hubiese algo mínimo que Dios no controlara, entonces no podría controlar nada. Pero Dios lo controla absolutamente todo. Y ese Dios, dice Pablo, que controla absolutamente todo, es el que ha querido salvarte. Ese Dios que es bueno, que es santo, que es justo, ha querido darte una herencia según el puro afecto de su voluntad, no porque fueras o porque yo fuera mejor que nadie. Todo lo que sucede en nuestra vida está controlado por el perfecto plan de Dios que tiene el propósito de llevarnos a la eternidad con Él. Así que todas las cosas que suceden en nuestra vida, aunque sean difíciles, todo, absolutamente todo está controlado por un Dios que nos ama de una manera increíble. ¿Y con qué fin hace Dios todo esto? Noten el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Él ha orquestado todo este plan para llevarse la gloria. Para que cuando estemos en su presencia nadie piense que llegamos a su presencia por nuestros méritos, por casualidad, no, sino que cuando estemos en su presencia todos alaben la bondad de Dios como vimos en Apocalipsis. Todos alaban a Dios por su gracia. Y ese es el punto por el cual Dios nos ha salvado, para su gloria. Y eso contrasta con lo que la gente dice hoy, que Dios te salva para que seas feliz, para que vivas una vida plena, que si vos tenés problemas en tu vida, debes venir a Cristo, que Él los va a solucionar, como si el Evangelio se tratara de solucionar tus problemas, de arreglar tu matrimonio, de conseguir un mejor trabajo, de que te aumenten el sueldo. Y todo ese Evangelio falso está centrado en el hombre, en que Dios hace todo porque el hombre es el centro. Dios está ahí para andar solucionando nuestros problemas. Como que Dios nos salva porque no puede vivir sin nosotros. Pero este versículo refuta todo eso. Dios nos ha salvado para su gloria. No nos ha salvado para que no tengamos problemas. Dios nos ha salvado para que vivamos para su gloria. Vos fuiste salvado para dar gloria a Dios. Tu vida no se trata de vos. Tu vida se trata de Dios. En lugar de preguntarte en tus planes, ¿qué quiero para mi vida? Debes preguntarte. O preguntarte cuáles son mis sueños o qué me gustaría hacer. Debes preguntarte de qué manera puedo dar más gloria al nombre de Dios. Señor, vos me has salvado para vivir para vos. Ayúdame a vivir para tu gloria. Esa debe ser nuestra oración. Hay una canción que me gusta mucho que dice que a descansar no nos llamó, hablando de Dios. A descansar no nos llamó buscando éxito y confort. Nos ha llamado a obedecer. Dios no te salvó para que vivas una vida tranquila, para que tengas un mejor auto, una mejor casa, para que no tengas problemas. Dios te salvó para que vivas para su gloria. Dios te salvó para que tomes tu cruz cada día y lo sigas. Dios te salvó para que cuando las personas vean tu vida digan, wow, qué grande es Dios. Y para que algunos no lo harán de este lado de la eternidad, pero lo harán del otro lado de la eternidad, nos dice Pedro. Los que hoy rechazan nuestra conducta, un día ese rechazo dará gloria a Dios. Tal vez no en esta vida, pero sí en el día del juicio final. Así que nuestra vida
Dios nos salvó para que nosotros le demos gloria, para que nosotros vivamos para su gloria, para que vivamos como esclavos, tomando nuestra cruz cada día, siguiéndole, para que nuestros planes no se tratan de ser felices, de vivir más cómodos, de tener un auto más lujoso, una casa más grande o ganar un mejor sueldo. No, Dios nos salvó para su gloria. Él es el protagonista, no somos los protagonistas de esta historia. Somos los que están ahí sentados en las escenas, que caminan atrás, que no sabemos ni quién son. Esos somos nosotros. No somos los protagonistas de esta historia. Dios nos salvó para que demos gloria a su nombre. Así que debemos reflexionar según todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Al meditar en el Evangelio, debemos reflexionar. Dios nos ha dado todo esto para que le alabemos, para que le demos gloria. Y aunque quemamos en una hoguera, que le demos gloria a Él. Y solo para terminar, déjame decirte que si vos no sos un creyente, un día también darás gloria a Dios, pero tu condenación dará gloria a Dios. Mostrará que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno. Pero para vos ya no va a haber posibilidad de perdón. Pero como dice el texto, versículo 7, hoy hay redención, hoy hay posibilidad de que tus pecados sean perdonados. Tus faltas son muchas, pero su gracia, la gracia de Dios es mayor. Por eso, hoy podés obtener el perdón de tus pecados. Si vos te arrepentís de tus pecados, si vos creés en el Evangelio, creés que tus obras no te pueden salvar, que tus pecados son extremadamente graves, pero que Dios ha enviado a su Hijo a morir en tu lugar. Que en la cruz Jesús no estaba muriendo por sus pecados, estaba muriendo por tu pecado. Que al tercer día Él resucitó de los muertos, demostrando que era inocente. Si vos te arrepentís y creés en el Evangelio, la Biblia te promete vida eterna. Te promete que un día estarás con Él y un día y ahora vas a poder alabar a Dios como Padre lo está haciendo. Pero si vos lo rechazás, un día te postrarás y un día lo confesarás, pero será para condenación. Por eso te ruego que si estás en Cristo, te arrepientas de tus pecados y creas en Él. Que el Señor bendiga su palabra. No puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo. Fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa, gracias Cristo.
Gracias Jesús por tu sacrificio de amor. Oh, gracias Cristo, gracias te